Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuestro segundo módulo de arte medieval. En esta ocasión vamos a hablar de el arte bizantino y el arte islámico. Entonces, listos y vamos a comenzar. Vamos a pasar al arte bizantino y ¿a qué llamamos el arte bizantino? El arte bizantino es la expresión artística que a partir del siglo VI y como continuadora del arte paleocristiano y enraizado en el mundo helenístico y oriental, se desarrolla en el Imperio Bizantino. Sobre el nombre del Imperio Bizantino, aquí tendríamos que aclarar que en realidad su nombre oficial es Imperio Romano de Oriente. Recordemos que el Imperio Romano se vuelve tan grande, tan amplio, que es difícil ya administrarlo. Y en un primer momento el emperador Diocleciano va a dividir el imperio en dos entidades, Occidente y Oriente, en una especie de donde vamos a tener dos emperadores y dos césares. Los dos emperadores, uno para Oriente, otro para Occidente, y los césares, que serían como los segundos al mando. Pero esta división no es una división en dos imperios, sigue siendo un solo imperio, pero dividido administrativamente en dos. A la muerte de Diocleciano, pues este intento de dividir el imperio se deshace. Hay varios problemas políticos dentro del imperio y tenemos que esperar hasta Constantino, que toma el poder en el 310 y él funda la ciudad de Constantinopla en una antigua ciudad griega, precisamente de nombre Bizancio. Le cambia el nombre, Constantinopla, y a partir de ahí cambia también la capital de la parte occidental. Roma deja de ser la capital y la traslada a Milán. Milán se convierte en la capital de la parte occidental del imperio y Constantinopla de la parte oriental. Teodosio, el emperador Teodosio, en el 395 divide el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio, quedándose Arcadio con la parte oriental. Todavía hoy en día se debate si esta división fue con la intención precisamente de dividir el imperio en dos entidades separadas o, como al parecer era la intención, de solamente dividirlo administrativamente. Pero en la práctica Arcadio se va a volver independiente de su hermano y finalmente pues quedan como dos imperios con diferencias culturales, lingüísticas. La parte occidental utilizará el latín como lengua oficial, mientras que en la parte oriental utilizarán el griego. Y cuando caiga el Imperio Romano de Occidente en el 475-476, la parte oriental continuará hasta el año 1453. ¿Por qué se le llama bizantino? Pues este nombre le fue dado durante la Ilustración como un término despectivo, donde bizantino se convierte en un término despectivo en el sentido como de estrafalario, de anticuado, de extravagante, de mal gusto. Pero pues esto solamente nos muestra este, incomprensión y los prejuicios que la Ilustración va a tener hacia la parte oriental. Eh, entonces, en este sentido, a partir del siglo V, pero sobre todo a partir de la época de Justiniano, tenemos
este crecimiento, este desarrollo de lo que vamos a llamar el arte bizantino. Acá tenemos una foto de Santa Sofía, de la Basílica de Santa Sofía, y en este sentido, bueno, vamos a ver que tenemos 4 grandes etapas para el arte bizantino. Primero tenemos una primera edad de oro, que coincide con el reinado de Justiniano. Y luego tenemos la querella iconoclasta. Esta querella iconoclasta fue motivada por una interpretación muy estricta de la Biblia, en la que, sobre todo en el Antiguo Testamento, se prohíbe el uso de imágenes, y entonces surge este movimiento, muchas veces apoyado tanto por la este, por los emperadores, por algunos emperadores, como por algunos eclesiásticos. Muchas producciones iconográficas de este periodo son destruidas precisamente por esta cuestión. Y pues esto va a durar hasta el 843, cuando finalmente los iconoclastas, que significan los destructores de imágenes, y a partir de ahí el término iconoclasta se va a utilizar en otros sentidos, vamos a tener esta cuestión, ¿no? Eh, Termina en el 843 y viene la segunda edad de oro, que concluye en el 1204, cuando los cruzados de la Cuarta Cruzada toman Constantinopla, crean el Imperio Latino de Constantinopla, y el emperador del Imperio Romano de Oriente tiene que trasladarse a una de las provincias y desde ahí iniciar la guerra de reconquista para finalmente poder arrebatar a los cruzados Constantinopla y restaurar el imperio en 1261. Viene la tercera edad de oro, que concluye en el 1453 con la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Y allí, digamos, termina el arte bizantino, si bien va a continuar con la producción, sobre todo de iconos, no iconos, iconos, en la parte oriental de la cristiandad oriental, que nos referimos a Europa Oriental, Siria, Irán, Armenia, Irak, Egipto, etcétera. En esta primera edad de oro se construyen grandes edificios, como por ejemplo la Basílica de Santa Sofía. La Basílica de Santa Sofía, que fue mandada a hacer por el emperador Justiniano y que se inspira en la cuestión de la cúpula en la cúpula del Panteón de Roma. ¿Se acuerdan del Panteón de Roma? Que este edificio dedicado a todos los dioses y que después va a ser convertido en iglesia, y que finalmente la cúpula de este edificio va a inspirar, va a ser la inspiración para todas las cúpulas posteriores, tanto en Oriente como en Occidente, en el Renacimiento. Por otra parte, Santa Sofía va a inspirar a la construcción de mezquitas. Las cúpulas de las mezquitas se inspiran en un principio en la cúpula de Santa Sofía. Acá vemos en esta foto que tenemos aquí la cúpula que está sostenida en estos triángulos, vamos a decir que se llaman pechinas. Y tenemos aquí todas estas pequeñas ventanas. Bueno, estas de acá, de este lado no se ven. Que en su momento fue una gran maravilla. De hecho, textos antiguos, cuando se refieren a la cúpula, dirán que la cúpula está sostenida por una cadena de luz.
¿A qué se refiere? Pues precisamente esas ventanitas. Santa Sofía, ¿por qué se llama Santa Sofía? ¿Quién es esta Santa Sofía? Pues bueno, no es ninguna santa, al menos no una mujer. Sofía es uno de los títulos que se les da a Jesús. Sofía, como sabemos, significa sabiduría. Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, en el Evangelio de Juan, se le llama el Logos. Logos que significa palabra, verbo, discurso. Es la palabra de Dios hecha carne. Pero como sinónimo de esta palabra se utiliza el término sabiduría. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Jesucristo. Entonces, la Basílica de Santa Sofía está dedicada a Jesucristo como sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en arte paleocristiano esta figura de trono de la sabiduría, donde la Virgen es el trono de Jesús? Jesús es la sabiduría, la Virgen es su trono. Entonces es en este mismo sentido. Santa Sofía está dedicada a la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. Cuando los turcos toman la Constantinopla, convierten a Santa Sofía en mezquita. Lo interesante es que, aunque se convierte en mezquita, sigue conservando el nombre de Santa Sofía, Hagia Sofía en griego. Y durante todo el periodo del Imperio Otomano, hasta finales de la Primera Guerra Mundial, el edificio será una mezquita. Por ahí hay una historia, bueno, no es una historia, es una anécdota de que en la Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV, si no me equivoco, que es el que le toca la guerra, la Primera Guerra, pide la intervención al gobierno británico de que tomen Constantinopla, que actualmente se llama Estambul. Bueno, los turcos le pusieron Estambul, para recuperar la basílica para el culto cristiano, y se lo pide al gobierno británico para que el Santa Sofía quede bajo culto católico, porque los rusos, el imperio ruso, bueno, al menos antes de que venga la revolución rusa, pretendía también tomar la Basílica de Santa Sofía para recuperarla para el culto cristiano, pero de rito bizantino. Aquí hay una cosa interesante con respecto a Constantinopla. Cuando Constantino crea o manda construir o funda la ciudad de Constantinopla, que era Bizancio y luego Constantinopla, Constantinópolis, la ciudad de Constantino, la ciudad es considerada como la nueva Roma. Más tarde, cuando cae Constantinopla y un siglo después se crea el Imperio Ruso con Iván el Terrible, Moscú es denominada por los rusos, o al menos por los zares, la tercera Roma o la novísima Roma. Entonces, cuando se habla así, desde el punto de vista simbólico, tenemos tres Romas. Roma, la Roma original, la segunda Roma o Nova Roma, que es Constantinopla, y Moscú, que es la tercera Roma, la novísima Roma. También desde el punto de vista religioso no dejan de ser interesantes ciertos detalles, ¿no? El Papa de Roma, como ustedes saben, viste de blanco. El patriarca de Constantinopla, que actualmente es Bartolomé I, viste de negro.
Y el patriarca de Moscú, Kirill I o Cirilo I, usa un ropaje negro con un copricapo o velo blanco, como si fuera la síntesis de las dos Romas. No deja de ser interesante. Siempre hay que considerar estos simbolismos porque luego tienen también un peso importante. Acá tenemos dos videos, uno sobre la arquitectura bizantina y otro sobre propiamente la Basílica de Santa Sofía. Y entonces tenemos acá el exterior. Las torres estas son minaretes que fueron construidos una vez que la basílica se convirtió en mezquita. Tenemos el interior, ¿verdad? Con el ábside. Precisamente acá podemos notar estos elementos que fueron introducidos durante la época turca, cuando fue convertida en mezquita. Y vemos acá los intentos de destruir las imágenes, porque recordemos que el Islam prohíbe el uso de imágenes. Y si nos vemos aquí en la cúpula, vemos aquí un artesonado hecho con caligrafía árabe, donde nos está diciendo que el único Dios es Alá, que Jesús no es Dios y que Dios no es una trinidad. Esto es lo que está escrito aquí. Después de la Primera Guerra Mundial, Santa Sofía, una vez que el Imperio Otomano desaparece y nace la República Turca, Santa Sofía se convierte en museo. No es que allí hubiera colecciones de arte, sino la misma basílica es el museo. Pero en los últimos años, no recuerdo si 2, 3 años atrás, el presidente que está actualmente en la República Turca, que es islamista, volvió a restablecer el culto islámico en la basílica y entonces pues actualmente hay un problema, vamos a decir, de tipo casi diplomático con la UNESCO, porque precisamente es un edificio que tendría que ser visitado como una obra de arte, como un museo, pero ha sido convertido en mezquita. Si bien el gobierno turco ha dado garantías de que la basílica se pueda seguir visitando como se seguía haciendo antes. Acá tenemos otro ejemplo, la iglesia de San Apolinar el Nuevo en Ravenna. La ciudad de Ravenna en Italia es interesante porque tiene muchos edificios de tipo bizantino. Y San Apolinar el Nuevo, pues vemos aquí, tiene una planta basilical de 3 naves con mosaicos, ¿verdad? Acá tenemos el exterior, acá tenemos el interior y precisamente acá en esta parte donde ven los mosaicos, bueno, no hay, sino en el mosaico de enfrente, es donde se encuentra esa imagen de los 3 Reyes Magos que vimos al inicio de la presentación de arte paleocristiano. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un video sobre San Apolinar el Nuevo, está en italiano, hay que activar los subtítulos. Luego la Basílica de San Marcos en Venecia, que se supone que contiene el cuerpo del evangelista Marcos. Marcos, que según la tradición muere en Alejandría de Egipto y es el fundador de la iglesia copta. El cuerpo de San Marcos estuvo mucho tiempo allí en Alejandría hasta que los venecianos
eh, saquearon la ciudad y se llevaron el cuerpo de San Marcos y se lo llevaron a Venecia. Al menos eso dice la tradición. Esto fue muy típico en la Edad Media, sobre todo en el intento de rescatar reliquias cristianas que quedaban bajo las manos de los conquistadores musulmanes de tanto de la parte oriental, Palestina, Siria, etcétera, como del norte de África. Por ejemplo, recordemos el cuerpo de San Agustín que muere en el norte de África, en lo que hoy es Túnez, y la gente de Pavía secuestra, roba el cuerpo de San Agustín y por eso está allá en la ciudad de Pavía. O en Bari, que los vareses van a buscar algún santo que estuviera descuidado y se roban el cuerpo de San Nicolás de Mira en una ciudad en Turquía y se lo llevan a Bari. Entonces por eso es San Nicolás de Bari, que no es otro este San Nicolás que Santa Claus. Entonces ahí está también resuelto el problema de por qué no les llegó la muñeca o no les llegó la bicicleta. Porque ahí tienen ustedes escribiendo la carta a Santa Claus, mandándole al Polo Norte cuando había que mandarla a Bari. Por eso nunca llegó la bicicleta, por eso nunca llegó la muñeca. Acá tenemos otro video sobre la Basílica de San Marcos. Y una de las cosas que llama la atención dentro de los templos de este tipo es el iconostasio. ¿Qué cosa es el iconostasio? Pues es una especie como de retablo donde se colocan los iconos y que separan a, a los fieles del altar. Acá detrás está el altar y esto solamente se abre cuando se hace la misa. De otra manera está cerrado. Recordar que en los templos, en este tipo de templos bizantinos, no hay sagrario, entonces no hay vamos a decir, reserva del Santísimo ni nada por el estilo. Aquí en la ciudad de Puebla tenemos una iglesia, la iglesia católica de la Natividad de Teotocos, que es católica, apostólica romana, pero de rito bizantino. Y tiene misa todos los domingos. Si algún día vienen por acá y quieren ir, misa de 10. Hay una catequesis previa para entender qué cosa es cómo es la misa bizantina y cuáles son las diferencias con la misa católica. Y aquí vemos precisamente el iconostasio, un iconostasio muy, pues en comparación con los otros es más humilde, pero no deja de tener su belleza. Y acá atrás, detrás de la cortina está el altar. Acá solamente tienen acceso el sacerdote y los acólitos o diáconos que lo acompañan. Y los fieles quedan de este lado, ¿verdad? Bueno, cuando después de la lucha iconoclasta viene la segunda edad de oro del arte bizantino, pues viene un gran programa iconográfico, sobre todo en lo que se refiere a mosaicos y demás. Las figuras tienen una cierta rigidez y monotonía, pero son expresivas en su símbolo. Una cosa que hay que tomar en cuenta, el fondo dorado. Mosaicos e iconos van a tener siempre, por lo general, un fondo dorado. Ese fondo dorado que significa trascendencia, que nos está hablando de Dios. No pretenden ser un retrato,
sino más bien es son imágenes cargadas de simbolismo. Y acá tenemos un video sobre las artes figurativas bizantinas. Y en estos tipos iconográficos pues vamos a tener de varios tipos, ¿no? El Pantocrátor, que es el Cristo que bendice, Pantocrátor, el gobernante, el rey de todo. El Tetramorfos o los cuatro evangelistas. La Quiriotisa o trono del Señor, el trono de la eterna sabiduría. La Odigitria, que es el niño, es la Virgen de pie con el niño en el brazo izquierdo. La Teotocos o Madre de Dios, la Blanquernitisa o Platitera, son términos griegos, pero ya quedan así establecidos como términos técnicos para cierto tipo de imágenes. O la Deesis con Cristo y la Virgen y San Juan Bautista, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, un Cristo Pantocrátor. Este Cristo Pantocrátor está en la bóveda de la cúpula de la Basílica de Santo Sepulcro en Jerusalén. Acá tenemos una Deesis con la Virgen María y San Juan Bautista y Cristo en el centro. Esto se encuentra en Constantinopla. O la Quiriotisa o el trono de la sabiduría, la Virgen con Jesús sentado como si estuviera en un trono. Y vemos aquí a los lados al emperador Justiniano que ofrece la Basílica de Santa Sofía y el emperador Constantino que ofrece la ciudad de Constantinopla. Bueno, dejamos eso y ya pasamos a los iconos. Icono, no icono. El término icono se refiere a precisamente los símbolos que hacen referencia a las aplicaciones eh, en el celular, en la computadora, etcétera. Pero al fin y al cabo, el término icono deriva también de la palabra icono, eikon en griego, que significa imagen, pero no es nada más una imagen cualquiera. El icono es una imagen que nos remite a otra realidad. En el caso de un icono religioso, pues nos remite a una realidad divina, sobrenatural. En el caso de los iconos de la aplicación, nos remiten a otra cosa que es la aplicación. El icono no es la aplicación, es la imagen de esa aplicación. Estos iconos suelen pintarse sobre madera, al temple, pero también pueden ser hechos en metal, en piedra y pintados con todas las técnicas imaginables. Obviamente los iconos más valiosos son los iconos antiguos. Aquí tenemos una famosa imagen conocida como Virgen de Vladimir. Acá tenemos algunos como esta imagen de San Pedro que se encuentra en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. La famosa Trinidad de Rublev. Se fijan, la Trinidad que hace referencia a los tres ángeles que aparecen en el libro del Génesis, que se le aparecen a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y que siempre han sido interpretados como una anticipación de la Trinidad. De hecho, acá vemos algunos textos griegos traducen como tres ángeles. Entonces aquí vemos precisamente los tres ángeles que hacen referencia a la Trinidad. Fíjense que los tres tienen el mismo rostro.
La unidad, la Trinidad, la vemos aquí con los pies que están unidos. Y acá viene el dogma de la procesión del Espíritu Santo, es decir, de dónde surge o de dónde proviene el Espíritu Santo. Según la visión ortodoxa, el Padre es este que está sentado acá. El Hijo está aquí bendiciendo precisamente el cáliz y que mira amorosamente al Padre, y de esa mirada amorosa surge el Espíritu Santo. O este entierro de Cristo, donde vemos a la Virgen, y se supone que es San José de Arimatea, y no me acuerdo cómo se llama el otro que ayuda a enterrar a Jesús. Bueno, pues entonces aquí tenemos así brevemente lo que se refiere al arte bizantino. Ahora vamos a pasar al arte islámico. Vean allí este dibujo donde vemos este como una síntesis de las técnicas del arte islámico. Vemos aquí en el centro la profesión de fe. Solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta, y adornado con estas motivos florales o vegetales. Entonces, por arte islámico se conoce el estilo desarrollado en la cultura que se genera por la religión islámica. Aquí hay una cosa a tomar en cuenta, tomar en cuenta. Primero, que el Islam es una religión monoteísta abrámica. ¿Por qué abrámica? Porque remite al patriarca Abraham como el primer creyente en Dios. Junto con el Islam, el judaísmo y el cristianismo son consideradas religiones abrámicas porque también se remiten a Abraham. El judaísmo, los judíos se dicen descendientes de Isaac porque que es hijo de Abraham. Los musulmanes, o al menos los árabes, que en algún momento fueron conocidos como ismaelitas, se dicen descendientes de Abraham por Ismael, que también fue hijo de Abraham, y que después Abraham se convierte en el prototipo de la fe. Y San Pablo dice que los cristianos somos hijos adoptivos de Abraham por la fe. Somos los centenados, pues, los arrimados. Entonces, estos tres grandes grupos, Islam, judaísmo y cristianismo, junto con otros grupos minoritarios, somos parte de ese grupo religioso que son las religiones abrahámicas. Entonces, solamente así como un paréntesis, no estoy diciendo que sea así, pero podríamos decir que el problema en Palestina, al final de cuentas, es un problema entre parientes, por una herencia. Y ya saben que dice Mafalda, las herencias no se reparten, sino se destrozan, ¿verdad? Entonces allá es un conflicto no solamente político, sino también es un conflicto religioso que va desde esta época antigua y que se refiere precisamente a quién es el hijo preferido de Abraham. Dentro de las cosas que hace distinta a la religión islámica de otras religiones abrámicas como el judaísmo o el cristianismo, son los llamados 5 pilares del Islam.
la shahada o testimonio, que es precisamente recitar lo que algunos llaman el credo musulmán: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Según algunos intérpretes, el solo hecho de decir la profesión de fe ya te hace musulmán. Entonces, quién sabe si yo en las clases suelo, cuando toco el tema, suelo decir esta frase, pues a lo mejor quizá cuántas veces me he hecho musulmán. La salat u oración que se hace 5 veces al día. La zakat o asaque, que es la limosna obligatoria. Todos los musulmanes tienen que dar limosna, excepto aquellos que no tengan recursos económicos para darla. El saum o ayuno, que se hace especialmente en el mes de Ramadán y que se ayuna desde que sale el sol hasta que se mete. Entonces durante todo el día no se come nada hasta en la noche, donde se hace una pequeña comida para reparar las fuerzas. Este ayuno incluye también las relaciones sexuales. Durante el mes de Ramadán no hay relaciones sexuales. Y solamente están exentos del ayuno los menores de 12 años, los ancianos, los que hacen algún tipo de trabajo físico agotador, cargadores, albañiles, etcétera. Los miembros de las fuerzas de seguridad, policías, soldados, etcétera. Y se exceptúan los menores de 12 años, los ancianos, ya dijimos, las mujeres embarazadas, los enfermos y los enfermos mentales. Alguna vez preguntando así nada más de chanza, ¿y por qué los loquitos no? Y alguien me respondió: ¿has visto cómo se pone un loco cuando no come? Bueno, pues por eso. Y la hajj o peregrinación que todo buen musulmán debe hacer a la Meca. Bueno, acá dice especialmente, repite esto, lo voy a corregir. Debe decir por lo menos una vez en la vida a la Meca. Todo buen musulmán debe por lo menos ir a la Meca una vez en la vida, por lo menos. Se exceptúan pues aquellos que no tienen recursos económicos. Acá tenemos un video sobre la expansión del Islam. Y entre los elementos que vamos a encontrar en el arte islámico, vamos a tener la caligrafía kúfica, que es este tipo de caligrafía que casi parece adorno. La lacería, que son este tipo de adornos hechos como si fueran lazos, y que también lo podemos encontrar, por ejemplo, en el arte celta. Y el ataurique o adorno de figuras geométricas con vegetales y patrones que imitan flores, frutos, etc. ¿Sí? Aquí hay que considerar una cosa con respecto a la religión islámica. La religión islámica es la segunda religión más con mayores fieles después del cristianismo, aunque en los últimos años la brecha entre Islam y cristianismo se ha ido acortando. Luego, existen dentro del Islam varios grupos. Desafortunadamente, por esta cuestión de el terrorismo, el Estado Islámico, etcétera, las Torres Gemelas y antes de las Torres Gemelas otras situaciones, el Islam tiene una mala fama, pero tendremos que tener la suficiente apertura para darnos cuenta que estos grupos, estas manifestaciones, son marginales, no representan al Islam como tal. Luego,
El Islam es una religión que se encuentra en varios países del mundo. Generalmente cuando pensamos en el Islam pensamos en árabes. Pero pues, Irán no es un país árabe, es un país de origen persa. Todas esas exrepúblicas soviéticas, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, etcétera, no son árabes ni son musulmanes. En Bosnia-Herzegovina, que es un país europeo, es un país de mayoría musulmana. Tenemos musulmanes en China, tenemos musulmanes en Filipinas, en Malasia, en Singapur, en Indonesia, y esos países no son árabes. De hecho, el país con mayor número de musulmanes es Indonesia, que no es un país árabe. Tenemos países africanos de mayoría musulmana que no son árabes, Nigeria, Sudán, y otros países donde tienen una fuerte presencia, como Kenia, Tanzania, en fin. Y aquí en América también tenemos comunidades musulmanas. En Estados Unidos y Canadá tenemos eh, pues comunidades importantes, pero en América Latina también el país o en el lugar donde hay un mayor número de musulmanes es allí en la frontera entre Argentina, Uruguay y Brasil. En esa zona hay un gran número de musulmanes. Y aquí en México tenemos, según las estadísticas del INEGI, tenemos alrededor de 1000 musulmanes, pero también tenemos musulmanes indígenas allá en Chiapas. Un dato interesante, ¿no? Bueno, el arte musulmán evoluciona a partir de muchas fuentes, romanas, paleocristianas, sasánidas, centro de Asia, incluso chinas. Acá tenemos del arte musulmán. Y pues acá tenemos algunas características de el arte, ¿no? Del arte musulmán. Materiales, técnicas, tipos de trabajo, etcétera. Además, algunas características estéticas como iconoclasta, antinaturista, composición geométrica que va a imitar también el arte europeo. Si ustedes se fijan, el vitral gótico que tenemos atrás, pues debe en parte su creación debido a la influencia del arte islámico. En fin, tenemos todas estas eh, técnicas, bueno, en fin, tantas técnicas y tantas características. Y acá tenemos un video sobre las partes de una mezquita, ¿verdad? Y pues, con esto concluimos. De una vez les aviso que esta presentación va a seguir teniendo algunos cambios. Se les va a aumentar algunas cosas. Entonces, ya la vieron. Posteriormente vuelvan a verla para ver qué cambios fueron los que se le hicieron. ¿Sale? Bueno, pues no me resta más que desearles que haya sido de su agrado. Vuelvo a repetir, dense otra vuelta para ver qué cambios o qué se le añadió a la presentación. Recuérdense que estamos abiertos a sugerencias, a comentarios y luego, por ejemplo, en muchas situaciones, pues ver que no haya faltas de ortografía o alguna situación de estas.
En- Nos vemos en nuestra reunión de videoconferencia durante la siguiente semana. Y pues no me queda más que desearles que estén bien y que les haya gustado. Hasta la vista, nos vemos.